El capítulo comienza con Kiryu y Nirei acomodando algunas cosas en la azotea de la escuela, hasta que Nirei escucha algunos gritos que provienen de la escalera, y le dice a Kiryu que al parecer Sakura y los demás ya regresaron. En ese momento vemos a Sakura bastante molesto, diciéndole a Taiga que deje de moverse mientras carga las sombrillas, ya que puede golpear a alguien, a lo que Taiga le dice que él también quiere hablar con ellos. Por su parte, Kiryu observa a sus compañeros algo resignado y les pregunta qué están haciendo, mientras que Nirei, con una sonrisa en el rostro, sabe que todo ha vuelto a la normalidad. En esta parte Nirei nos cuenta que ha pasado un mes desde que defendieron la ciudad y Umemiya pudo ganarle a Takishi, y además esa fue la batalla defensiva más grande en la historia de la Furin, y de alguna manera pudieron ganar. Sin embargo, después de ese enfrentamiento la ciudad quedó bastante dañada y tuvieron que empezar con las reparaciones al día siguiente, cosa que les tomó bastante tiempo debido al gran daño ocasionado en la ciudad. Volvemos a la Furin y vemos cómo Umemiya está hablando por un megáfono, agradeciendo a todos por haber asistido al festival que está organizando, mientras que Higari, bastante irritado, le dice que está siendo muy ruidoso. De inmediato Umemiya toma la palabra y les dice a todos los chicos de la Furin que hicieron un gran trabajo y gracias a su esfuerzo pudieron proteger la ciudad y terminar con las reparaciones sin ningún contratiempo. Por otro lado, Umemiya aprovecha la ocasión para agradecer a todos aquellos que le tendieron una mano, a pesar de que esa pelea solo involucraba el territorio de la Furin, refiriéndose a los chicos de la Shishitoren, a los de Roppu y Chisa y a los de Gravel. Finalmente Umemiya se inclina ante ellos dándole las gracias, y como muestra de agradecimiento da comienzo al festival. Así es como el festival da inicio, donde podemos ver que las personas de la ciudad también han asistido, trayendo bastante comida como muestra de agradecimiento. Incluso Kotoha está presente. Después de esto, Umemiya les dice a todos que en la azotea hay brochetas a la parrilla, con los vegetales que él mismo cosechó, y que es un día especial donde todos deben divertirse como si no hubiera un mañana. Finalmente les pide a todos que levanten sus vasos para dar un brindis grupal por todo el esfuerzo que hicieron para proteger la Furin y restaurar la ciudad. No sé ustedes, pero este panel me parece bastante épico. Ver a todos celebrando y disfrutando de un momento de paz después de un complicado enfrentamiento. De esta manera vemos cómo todos se divierten y disfrutan de la comida. Por otro lado, vemos cómo Sakura sería el encargado de preparar las brochetas, mientras que sus compañeros de clase se burlan, diciéndole que no debe hacer esperar mucho a sus clientes. Mientras que Kyotaro lo mira bastante enojado, diciéndole que si quema las verduras de Umemiya lo molerá a golpes, terminando en un momento bastante tenso entre estos dos, como ya nos tienen acostumbrados. En ese momento llega Kanji, Tsubaki y Susuri. Estos le dicen a Sakura que regresarán más tarde para conversar, ya que al parecer tiene mucha clientela. Sin embargo, los compañeros de Sakura se ofrecen a preparar las brochetas para que Sakura pueda conversar con los demás. Una vez reunidos, Nirei les agradece a todos por su ayuda. Kanji le responde que ellos también lo ayudaron cuando estaban en problemas y que además ya le han dado las gracias. Esto deja bastante sorprendidos a Hayato y Nirei. Entonces Kanji les cuenta que pocos días después del enfrentamiento contra Takishi, Sakura fue a visitarlos personalmente para agradecerles por la ayuda. A pesar de estar todo golpeado y malherido, al escuchar esto Sakura, bastante avergonzado, le dice que no debería contar esas cosas. Luego de esto Susuri les cuenta a todos que Sakura sigue siendo malo para los videojuegos. Esto hace que Sakura se moleste de esta situación tan vergonzosa en la que está, y les dice que él también puede volverse bueno si es que practica todos los días. En ese momento alguien toca la espalda de Sakura y este, al voltearse, se da cuenta que se trata de Togami Tomiyama, que también lo estaban buscando para conversar. Tomiyama le dice a Sakura que no lo veía desde el día que fue para agradecerles por la ayuda y ahora parece estar recuperado de sus heridas, lo cual hace que Sakura se avergüence aún más, ya que al parecer también había ido a la Shishitoren para agradecerles por la ayuda en la pelea contra Takishi. Esto hace que Sakura se avergüence aún más,
preguntándoles por qué tienen que decir esas cosas y que lo dejen de ver de esa manera. Luego de esto vemos a Tomiyama bastante emocionado por la comida, a lo que Togame le dice que ha comido mucho y que aún conserva el pan que le dieron, pero Tomiyama le dice que ese pan lo está guardando como recuerdo, ya que es el mismo pan que le dio Umemiya cuando conversaron por primera vez. En ese momento Kanji, Susuri y Tsubaki le dicen a Togame que ha pasado tiempo desde la última vez que se vieron y preguntan si se pueden unir a la conversación. Por su parte, Nirei les presenta a Tomiyama, ya que estos no se conocían. Una vez presentados, los líderes de cada grupo empezarían a conversar entre ellos bastante animados. Por otro lado, Sakura le pregunta a Nirei por qué está echando humo por la nariz, a lo que este le responde que lo que están presenciando es un momento histórico, ya que supuestamente los líderes de cada pandilla son enemigos y nadie podría imaginar que estén charlando tan amigablemente. Al escuchar esto, Sakura los observa algo confundido, pero luego vemos como una pequeña sonrisa se marca en su rostro. Por otro lado, Tsubaki le dice a Tomiyama que fue bastante feroz y estuvo increíble durante el conflicto, y según los rumores no solo derrotó a 2 integrantes de Noroshi él solo, también pudo con todos los demás pandilleros, a pesar de que su zona era la que tenía mayor número de enemigos. Al escuchar esto, Tomiyama solo se ríe y le dice que todo lo hizo por su amigo Umemiya, a lo que Togame agrega que también estaban respondiendo a una petición de Sakura. Al escuchar esto, Sakura nuevamente se avergüenza y para cambiar de tema pregunta si es que acaso no vinieron los demás integrantes de la Shishitoren, como el tipo de los ojos rasgados, refiriéndose a Sako. Togame le dice que Sako también ha venido y se pregunta cómo le estará yendo. En otro lado de la azotea, nos muestran cómo todos se están divirtiendo. Sin embargo, Higari y Sako parecen estar algo incómodos, sin saber qué decir. Al ver esto, Enomoto le pide a Kaji que les eche una mano, ya que al parecer ninguno quiere dar el primer paso y ya llevan bastante tiempo callados. Sin embargo, Kaji le dice que ese problema es de Sako y tiene que resolverlo solo. Volvemos con Sako y Higari y vemos cómo Sako está bastante incómodo por la situación. Por otro lado, Higari piensa para sí mismo que cuanto más piensa sobre qué debería decir, más complicado se hace romper el silencio. En ese momento Sako se da cuenta que se ha terminado su bebida y tomando valor, le pregunta a Higari si desea que le traiga algo. Esto toma por sorpresa a Higari, a lo que Sako le pregunta si le pasa algo. Este le responde que no es nada, solo que su forma de hablar le ha parecido muy respetuosa. Sako le responde que siempre ha sido respetuoso al hablar. Entonces Higari piensa para sí mismo que tal vez Sako siempre fue así de respetuoso, solo que la última vez que se enfrentaron, Sako estaba tan enojado que no se dio cuenta de eso. Además, Higari se muestra bastante confundido, ya que él está seguro que Sako le guardaba rencor hasta que tuvieron esa pelea, y se pregunta qué fue lo que pasó después. Al ver a Higari tan confundido, Sako empieza a reírse bastante, y luego le cuenta que después de aquella pelea que tuvieron, él pensó en abandonar la Shishitoren, ya que el motivo por el cual entró a la Shishitoren fue un impulso provocado por su ira. Sako continúa diciéndole a Higari lo siguiente: esa ira fue provocada porque estaba proyectando mis sentimientos en ti. Realmente me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Estaba tan enojado porque las cosas no fueron como yo quería y te culpé de algo provocado por mis faltas de acciones. Mi rencor era ridículo. Solo estaba tirando mi frustración sobre ti, y en el momento en que nos enfrentamos, no pude responder a tus expectativas. Al final Sako le dice que no pudo soportar tanta vergüenza, que simplemente quería irse a un lugar donde nadie lo conociera. Al terminar de escuchar esto, Higari le dice que después de todo no abandonó la Shishitoren. Entonces Sako le cuenta que después del conflicto con la Furin, en su grupo empezaron a surgir peleas, y él simplemente planeaba ignorar esta situación y abandonar el grupo, pero cuando intentó hacer esto, uno de sus subordinados se lanzó sobre él y lo hizo entrar en razón.
Gracias a eso se pudo dar cuenta que las personas de la Shishitoren son irreemplazables para él. Y gracias al ejemplo de Togami Tomiyama, él también quiere verse de frente a sí mismo, por más que le duela. Finalmente Sako se inclina ante Higari y le pide perdón por todos sus errores. Por su parte Higari lo mira algo confundido, pero rápidamente se dibuja una sonrisa en su rostro, ya que sabe que Sako en realidad es una buena persona. En ese momento Higari va a tomar la palabra, pero uno de los compañeros de Sako hace ruido y se dan cuenta que todo este tiempo los estuvieron observando, lo cual termina en un momento bastante gracioso, con Sako bastante avergonzado, preguntándoles qué rayos están haciendo. Vemos a Sako bastante enojado con sus compañeros por haber escuchado escondidas la conversación que tuvo con Hiragi. Por su parte Arimi intentaría excusarse, diciendo que les dijo a los demás que se detuvieran, pero Inugami lo desmiente, diciendo que él era el más emocionado. Por otro lado, Kanuma le dice que no puede creer que los haya hecho arrodillar, a pesar de que él es su senpai. En ese momento Inugami, bastante feliz, le dice que se alegra que Sako y Hiragi hayan podido conversar, ya que después del conflicto que tuvieron con la Furin, cada uno se fue a su casa y no pudieron arreglar las cosas entre ellos. Finalmente Inugami le dice a Sako que si hablara de la misma forma que cuando está enojado sería perfecto. Esto hace que Sako se enoje aún más y lo tome de la cabeza fuertemente, mientras este sigue diciéndole que debería empezar a ser más honesto. En ese momento Hiragi recuerda las palabras de Sako, cuando este le dijo que un compañero se lanzó sobre él y lo hizo reflexionar para que no abandone la Shishitoren. Es ahí cuando Hiragi se da cuenta que ese compañero del que Sako estaba hablando es Inugami. Entonces este le dice a Sako que no se enoje tanto con ellos, ya que después de todo solo estaban preocupados por él. En ese momento Inugami, bastante emocionado, se levanta del piso y se presenta ante Hiragi. Este le da las gracias por la ayuda, mientras que los demás compañeros de Hiragi quedan sorprendidos al ver el gran tamaño de Inugami. Al ver esto, Sako se enoja, mencionando que estos dos están siendo muy amigables. En ese momento Kaji se acerca a su lado. Entonces Sako le pregunta si él también escuchó la conversación, a lo que este le responde con un algo así. Entonces Sako le pregunta a qué se refiere con eso, y que en primer lugar no tenía que estar escuchando. En ese momento Kaji le da las gracias por haberlo ayudado cuando estaba en problemas. Esto toma por sorpresa a Sako, el cual le pregunta por qué le está diciendo eso ahora, a lo que Kaji le responde que no se lo había dicho aún, ya que en aquella pelea estaba tan cansado, que lo único que recuerda es que cuando quiso agradecerle, él ya se había marchado. Finalmente Kaji suelta una sonrisa y le dice que todo eso se siente como si hubieran regresado a aquella época, cuando los tres eran compañeros de la infancia. Luego de decir esto, Kaji se marcha en busca de comida. Por otro lado, vemos cómo Hiragi le da las gracias a Inugami por todo lo que ha hecho por Sako, y le pide que lo siga protegiendo a partir de ahora. Luego de escuchar esto, Inugami le pregunta a Sako si ya todo está bien entre él y Hiragi, a lo que Sako se queda pensativo por un momento, voltea la mirada y se queda observando a Hiragi, para luego decir que todo está bien ahora, ya que acaba de recibir las palabras que siempre quiso escuchar, terminando así en un momento bastante bonito para estos personajes. Por otro lado pasamos con Sakura, el cual está bastante molesto con Mirei, ya que no está cocinando las brochetas adecuadamente. Al ver esto, Tomiyama menciona que Sakura se fija en los detalles más pequeños. En ese momento los demás compañeros de Sakura, bastante emocionados por estar al lado del líder de la Shishitoren, le dicen que tiene toda la razón, y le explican que Sakura, a pesar de ser el líder de la clase, puede llegar a ser muy ingenuo, pero aún así sigue siendo un buen chico. Al escuchar esto, Sakura se enoja aún más con sus compañeros y les dice que los va a meter a la parrilla para rostizarlos. En ese momento Kanji les dice que Sakura parece esas personas a las que se les puede molestar por todo, a lo que Hayato y Nirei le responden que Sakura siempre es así y que al comienzo parecía un gato callejero, pero a pesar de todo es el líder de la clase y están muy orgullosos de él, ya que sigue avanzando sin parar,
y en su última pelea derrotó a una leyenda de la Furin. Nirei termina diciendo que tomando como ejemplo a Sakura, ellos también deben dar su mejor esfuerzo. Al escuchar esto, Kanji los interrumpe y les dice que él también le dijo algo parecido a Sakura, y que éste le respondió que la única razón por la que pudo ganar fue porque tuvo a sus compañeros. Esta revelación deja bastante sorprendidos a Hayato y Nirei, y Kanji les termina diciendo que sigan apoyando a Sakura de ahora en adelante, lo cual deja a Hayato y Nirei bastante felices. Por otro lado, nos muestran a Kyotaro bastante pensativo y con una mirada preocupada. Quién sabrá en lo que estará pensando, pero quizás sea el inicio de un nuevo arco. El capítulo empieza con los diferentes grupos despidiéndose, después de haber festejado y haber pasado un buen rato juntos. Por un lado, Sakura le pide a Togame que si pasa algo en el territorio de la Shishitoren, que no duden en avisarle, a lo que Tomiyama le dice que no se preocupe, y que la próxima vez le presentará a unos compañeros muy confiables. Por otro lado, Kanji le dice a Sakura que será mejor que practique sus habilidades en los videojuegos, ya que la próxima vez organizarán un torneo, y no se la pondrán nada fácil. A todo esto, Sakura termina bastante molesto, diciendo que no han parado de molestarlo con lo mismo, y termina marchándose a la azotea para limpiar. Pero antes de irse, Umemiya le da las gracias por todo, dejando sorprendido a Sakura, pero este se voltea bastante avergonzado y sigue con su camino. En ese momento, Sakura recuerda lo que sucedió al día siguiente del gran enfrentamiento, y pues resulta que Sakura y Umemiya se encontraban limpiando la azotea, ya que había quedado destruida después del enfrentamiento contra Takishi. En ese momento, Umemiya le dice a Sakura que quería darle las gracias apropiadamente por haber conseguido ayuda y por haber derrotado a Endo. Además le dice que a él nunca se le hubiera ocurrido pedir ayuda a las otras pandillas, ya que para él era un problema solo de la Furin. Finalmente, Umemiya le dice a Sakura que eso es algo que pudo hacer, ya que es alguien que viene de afuera de la ciudad. Además le dice que es alguien increíble y espera contar con su apoyo en adelante. Volvemos al presente y vemos a Sakura reflexionando sobre lo que le dijo Umemiya. Este no puede entender por qué Umemiya le dijo que es alguien increíble, cuando solo actuó según la situación, y para él fueron sus compañeros los que realmente lo salvaron. Finalmente, Sakura se pregunta si podrá llegar a ser como Umemiya. Volvemos con el grupo más grande y vemos a Kanji preguntándole a Hiragi y Togame sobre la pelea de Sakura, ya que ellos lo pudieron ver de principio a fin. Togame le responde que Sakura estuvo increíble y que desde el día en que lo conoció sabía que tenía mucho potencial, pero no se esperaba que creciera tan rápido. Por su parte, Hiragi le dice que Sakura realmente estuvo increíble, pero al mismo tiempo sintió algo de peligro. Al escuchar esto, todos quedan sorprendidos. Entonces Hiragi les dice que para bien o para mal, Sakura es demasiado puro y su honestidad viene de esa pureza, y eso es algo que le preocupa demasiado. Volvemos con Sakura, y al llegar a la azotea sus compañeros lo reciben echándole un balde de agua fría, lo cual hace que Sakura se moleste con ellos, y cuando estaba a punto de perseguirlos para darles su merecido, aparece Hayato y Nirei para detenerlos. Estos le dicen que deben terminar de limpiar rápido, ya que han comprado fuegos artificiales, lo cual llama la atención de Sakura, haciendo que se sonroje de la emoción. Volvemos nuevamente al pasado y vemos como Nirei y Hayato están contándoles a sus compañeros todo lo sucedido con Sakura en el enfrentamiento contra Endo. Bastante preocupado, Nirei les dice que Sakura es una persona bastante honesta y amable, y que es capaz de ofrecerse a sí mismo por el bien de sus compañeros. En ese momento Ansai los interrumpe y le dice que eso ya lo saben, y que Sakura se ofrece a sí mismo porque cree que debe protegerlos, y que además se están volviendo una carga para Sakura. Finalmente Ansai les dice que solo hay una forma de resolver todo eso, y eso es que todos tienen que volverse más fuertes y tratar de seguirle los pasos, y sobre todo, transmitirle que disfrutan pasar tiempo con él. Luego de esto vemos un recuerdo de aquel momento donde Kyotaro se sacrificó para que Sakura pueda seguir con su camino. Rápidamente vemos como Kyotaro se levanta de este sueño bastante molesto. Luego de esto vemos a Kyotaro llegar a la escuela, donde Nirei y Hayato le dan los buenos días, pero este voltea y les lanza una mirada aterradora,
para luego marcharse y seguir con su camino. En ese momento Nirei menciona que desde que acabó la última pelea, Kyotaro ha tenido una expresión más sombría que de costumbre, a lo que Hayato agrega que en esa pelea pasaron muchas cosas, y tal vez Kyotaro tenga mucho que pensar. Volvemos con Kyotaro y al entrar a la azotea se encuentra con Tsubaki. Esta le invita a reunirse con los demás reyes celestiales, ya que Umemiya los ha reunido para desayunar juntos. Justo en ese momento llega Umemiya saludando a todos, y le dice a Kyotaro que se quede a desayunar, cosa que termina aceptando. De esta manera todos disfrutarían de un buen desayuno, hasta que Umemiya le pregunta a Kyotaro sobre cómo están las cosas con Sakura. Esta pregunta toma por sorpresa a Kyotaro y termina escupiendo todo el café que estaba tomando y le pregunta a qué se refiere con eso. En ese momento los demás líderes de la Bou Furin intervienen y le dicen que quedaron bastante sorprendidos al ver que él mismo se sacrificó para que Sakura pueda seguir con su camino en la batalla, y que además desde que terminaron con las reparaciones de la ciudad, ha estado todo el tiempo con el ceño fruncido. En ese momento Kyotaro les dice que no entiende bien lo que está pasando, pero durante la pelea por un momento sintió que Sakura era genial, pero antes de terminar la frase se queda callado, haciendo que los demás intenten adivinar lo que quiso decir. En ese momento todos quedan sorprendidos, ya que por primera vez Kyotaro muestra interés en alguien que no sea Umemiya. Finalmente Kyotaro les dice que no entiende por qué pensó en algo como eso, a lo que Umemiya lo mira con una sonrisa en el rostro y le dice que no se preocupe y que todo está bien. De esta manera comienza el capítulo 164, donde vemos un recuerdo del pasado, donde Umemiya se encontraba trabajando en su huerto, a lo que Kyotaro le pregunta qué es lo que está plantando. Umemiya, con una sonrisa como siempre, le dice que son vegetales que las personas de la ciudad le regalaron, y está muy ansioso por ver crecer a esos pequeños brotes, y poder contemplar eso es todo un privilegio que trae consigo tener un huerto. En ese momento Kyotaro se muestra algo confundido, y piensa para sí mismo que si Umemiya lo dice, debe ser cierto, ya que Umemiya siempre está en lo correcto. ¿Para qué te digo que no, sí? Luego de esto volvemos aún más en el pasado, cuando Kyotaro estaba mucho más pequeño, y es aquí cuando nos cuenta que siempre odió las cosas molestas, cosas como decir sus sentimientos o estar con otras personas. Así es, Kyotaro era todo un antisocial, así como tú cuando eras emo. Yo también soy emo. Soy emo. Y pues nos dice que realmente nunca sintió que esas cosas fueran necesarias para él, ya que tenía con él a sus abuelos. Luego de esto nos enteramos que los padres de Kyotaro se divorciaron cuando él apenas tenía memoria, y que ninguno de sus padres estuvo presente en su vida. Muy por lo contrario, sus abuelos siempre estuvieron con él, y lo aceptaron tal y como era. Es por eso que esa vida tranquila que llevaba no le provocaba ninguna inconformidad, o eso era lo que pensaba, hasta que llegó ese día. Luego de esto vemos una escena donde Kyotaro tiene las manos ensangrentadas, y vemos a varias personas tiradas a su alrededor. Es aquí cuando Kyotaro nos cuenta que la primera vez que golpeó a alguien fue en 6º grado, y la razón por la cual los golpeó fue porque los chicos de su clase tiraron al suelo el almuerzo que había preparado su abuela, y en ese momento por primera vez Kyotaro fue consciente del poder que poseía. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Desde ese momento Kyotaro menciona que su vida fue arrastrada hacia cosas molestas, y por una serie de malentendidos, siempre estuvo involucrado en peleas. Sin embargo, menciona que nunca puso excusas ni se disculpó con nadie, simplemente arremetió contra todos, por la ira que le causaba verse envuelto en cosas molestas. Sin embargo, todo eso dio lugar a más malentendidos, haciendo que aún más personas lo buscaran. Todo esto cambió un día que Kyotaro estaba siendo rodeado por varias personas, y cuando estaban a punto de atacarlo, adivinen quién apareció. Pues sí, apareció nuestro querido Umemiya, cuestionando a los demás por qué atacan a una sola persona. En ese momento los demás lo reconocen, ya que al parecer Umemiya se estaba haciendo bastante conocido por vencer a estudiantes mayores que él. En ese momento Umemiya les pregunta qué es lo que está pasando, a lo que los bravucones intentan engañarlo,
diciéndole que fue Kyotaro el que empezó a golpearlos. Sin embargo, Umemiya no es tonto, queridos amigos. Umemiya no les hace caso a ellos y camina directamente hacia Kyotaro y mirándolo fijamente a los ojos, le pregunta si lo que dicen ellos es verdad. En ese momento Kyotaro queda sorprendido al verlo directamente y no entiende por qué no puede ignorarlo. ¿Veas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Luego de esto Umemiya les dice a los demás que cuando hay otro conflicto o pelea, que también lo incluyan a él, ya que desde ese momento considera a Kyotaro como su amigo. Entonces Umemiya le pregunta su nombre, a lo que este bastante confundido le responde tímidamente Kyotaro Sugishita, mientras piensa para sí mismo que desde ese día su mundo cambió por completo. Vemos cómo Kyotaro está sorprendido de cómo su vida ha cambiado desde que conoció a Umemiya. Ahora él es parte de su círculo cercano y todas esas cosas que antes le molestaban han desaparecido por completo, y sobre todo lo habían aceptado tal y como era. Para Kyotaro eso era muy agradable, y sentía que era como estar con sus abuelos. Finalmente Kyotaro menciona que nunca imaginaba encontrar un lugar como ese fuera de casa, y que todo eso es posible gracias al lugar que Umemiya está construyendo, y es por eso que él quiere quedarse a su lado para siempre. De esta manera comienza el capítulo 165, donde vemos a todos sus compañeros felices, porque al fin Kyotaro es un estudiante de secundaria. Aquí vemos como todos le dan un regalo, pero solo es el regalo de Umemiya el que causa emoción en él, y de inmediato decide ponérselo. Luego de esto Umemiya y sus demás compañeros empiezan a conversar sobre su plan para cambiar la Furin desde adentro, cosa que toma por sorpresa a Kyotaro. Al ver esto Umemiya le cuenta sobre su plan para traer la paz a la ciudad y todos puedan sonreír, y además le dice que eso es algo que no puede lograr solo y necesita la ayuda de los demás. Finalmente le dice que irán a la Furin, la mayor escuela de delincuentes, y harán que todos colaboren con su plan. Al escuchar esto Kyotaro queda sorprendido y a pesar de no entender bien los detalles, le dice que él también quiere ir a la Furin con ellos, ya que si Umemiya es capaz de crear un lugar agradable para todos, él solo debe seguirlo. Volvemos al presente y vemos como Kyotaro está ayudando en el huerto, a lo que Umemiya le dice que lo vio bastante agobiado con la situación con Sakura, y que eso le parece realmente bien para él, a lo que Kyotaro le dice que para él es todo lo contrario, y termina preguntándose por qué se siente tan enojado, a lo que Umemiya con una sonrisa en el rostro le dice que no tiene ni idea, pero le dice que eso es lo más importante, pensar en el porqué y verse de frente a sí mismo, ya que esa es la forma en la que uno se fortalece y crece. Finalmente Umemiya le dice que viendo su situación sería mejor que hable con alguien en vez de comerse la cabeza pensando. Ante esto Kyotaro lo ve sorprendido y cuando estaba a punto de contarle sus sentimientos, Umemiya lo detiene y le dice que él no es el indicado para hablar de eso y que mejor busque una persona que sea mucho más cercano a Sakura. Luego de esto volvemos con nuestro querido prota, acompañado de sus dos compañeros, Nirei y Hayato, los cuales se encontraban realizando su rutina diaria en la escuela, cuando de pronto desde las sombras se asoma una mano misteriosa que termina secuestrando a Nirei, y pues resulta que esa mano es de Kyotaro, el cual siguiendo el consejo de Umemiya va a buscar a Nirei para decirle que quiere hablar con él y que lo acompañe, pero vemos a Nirei bastante cagado de miedo, ya que Kyotaro lo hace de una manera bastante intimidante. De esta manera comienza el capítulo 166, donde Nirei le dice a Kyotaro que el lugar está despejado, ya que les dijo a los demás que está mal del estómago y no podrá acompañarlos. De inmediato Kyotaro apretando los dientes le dice que está molesto, a lo que Nirei bastante asustado le dice que se puede dar cuenta con tan solo verlo, y pensando que es por su culpa le pide perdón bastante asustado. Sin embargo Kyotaro le dice que no está molesto con él, sino con ese bastardo. Al escuchar esto, de inmediato Nirei entiende la situación y le pregunta si se refiere a Sakura. Al escuchar este nombre Kyotaro voltea bastante furioso y le dice a Nirei: ahora mismo yo estoy molesto porque durante esa pelea pensé que Sakura era, pero antes de que termine la oración, Kyotaro destruye un maniquí de un solo puñetazo, para luego terminar diciendo que pensó que Sakura era genial.
Y pues la reacción de Nirei al escuchar esto es bastante inesperada, ya que procede a sacar su libreta y bastante emocionado empieza a escribir todo lo que le dijo Kyotaro, ya que no puede creer que alguien como Kyotaro, que es bastante devoto a Umemiya, piense que Sakura sea genial. Sin embargo, Nirei le pregunta el por qué está molesto por algo como eso, a lo que Kyotaro bastante enojado lo toma de la cabeza y le dice que eso es algo que él también quiere saber. Entonces Nirei, para intentar calmarlo, le pregunta qué fue lo que le hizo pensar que Sakura era genial, a lo que Kyotaro le dice que fue justo antes de la pelea contra las demás pandillas, cuando Sakura tomó el liderazgo en el puente, a lo que Nirei le pregunta por qué pensó que era genial en ese momento. Pero ante esta pregunta, Kyotaro se queda sin palabras. Al ver esto, Nirei le dice que en su caso, él estaba aterrado con todo el conflicto con las demás pandillas y pensaba que no iban a ser capaces de proteger a la ciudad, pero gracias al discurso de Sakura en el puente, pudieron darse cuenta de lo que tenían que hacer como miembros de la Bou Furin. Luego de decir esto, Nirei se da cuenta de algo y menciona para sí mismo que tal vez Kyotaro se dio cuenta que las acciones de Sakura fueron de gran ayuda para la Furin y que tal vez por eso Kyotaro se molestó, porque las acciones de gran valor de Sakura son algo que él no pudo llevar a cabo, y Nirei termina concluyendo que tal vez Kyotaro está celoso de Sakura. Por su parte, Kyotaro, al darse cuenta que Nirei está demasiado callado, le pide que diga algo, pero este le pide que no se moleste si le dice lo que está pensando. Entonces Nirei, armándose de valor, le dice que la razón por la cual está molesto es porque está celoso. Al terminar de decir esto, Nirei toma su distancia bastante asustado, pero se da cuenta que Kyotaro no entiende el significado de estar celoso. De inmediato Nirei le dice que los celos es no tener algo que quieres, y al ver que alguien más lo tiene, sentir una mezcla de emociones como envidia o frustración, y que tal vez Kyotaro siente envidia de Sakura porque quiere ser como él. Al escuchar esto, Kyotaro queda bastante confundido y se pregunta por qué tuvo que ser Sakura, a lo que Nirei, con una sonrisa en el rostro, le dice que eso es porque Sakura es genial. Por otro lado, vemos a Sakura y Hayato enfrentándose a un grupo de delincuentes. A pesar de darles una paliza, Sakura menciona que son demasiados, a lo que Hayato le dice que desde que acabó la última pelea los grupos de afuera han estado más activos y deben pensar que la Furin está debilitada. Al escuchar esto, Sakura se pregunta bastante enojado ¿dónde rayos está Kyotaro?, ya que por su culpa les toca patrullar la ciudad solos y encargarse de toda esa gente. Al escuchar esto, Hayato le pregunta si es necesario llamar a más refuerzos, pero Sakura le dice que esos delincuentes ni siquiera se comparan a la pelea que tuvieron contra el grupo de Takishi. Rápidamente vemos a Sakura correr contra un pandillero, y cuando estaba a punto de golpearlo, queda sorprendido ya que alguien más se le adelanta y manda a volar a esta persona, y pues se trata de Kyotaro, el cual había llegado al lugar para ayudarlos. Vemos también a Nirei llegar al lugar pidiendo perdón por el retraso, y les dice que deben derrotar a todos esos enemigos. Sin embargo, Sakura le dice que eso no es necesario, ya que Kyotaro se está encargando de todos él solo. Al ver esto, Hayato se pregunta qué es lo que le habrá pasado a Kyotaro, y Nirei, bastante sonrojado, le dice que él también se pregunta lo mismo. Luego de esto nos muestran un poco más sobre la conversación que tuvo Nirei con Kyotaro minutos antes, y pues vemos a Kyotaro bastante conflictuado con sus sentimientos, y Nirei, para calmarlo, le dice que sentir celos no es algo malo, y significa que hay algo que quiere alcanzar. Al terminar de decir esto, Nirei le pregunta qué fue exactamente lo que envidió de Sakura y qué es lo que quiere él. Al día siguiente vemos a Kyotaro entrar a la azotea donde se encontraba Umemiya. Este, bastante alegre, le agradece por toda su ayuda en el huerto, ya que han tenido una gran cosecha. Sin embargo, Kyotaro lo interrumpe y le dice que piensa dejarlo. Umemiya, bastante preocupado, le pregunta si se refiere a dejar la Furin, pero Kyotaro le dice que no se refiere a eso, sino más bien a la forma en la que ha estado haciendo las cosas hasta el momento. Al escuchar esto, Umemiya se da cuenta que a Kyotaro le cuesta expresar sus sentimientos, y le dice que puede tomarse su tiempo, y está bien si no puede expresarse correctamente, él estará ahí para escucharlo, simplemente tiene que usar sus propias palabras. Luego de esto vemos una vez más la conversación de Kyotaro con Nirei,
donde este se sincera y le dice que él quería ser de ayuda para la Furin. Sin embargo, Sakura terminó siendo de más ayuda y es por eso que está tan enojado. Al escuchar esto, Nirei le pregunta el por qué llega tan lejos por Umemiya y la Furin, a lo que Kyotaro le responde que a él siempre se le ha dado mal hablar y empatizar con los demás. Debido a eso su vida siempre fue difícil, pero Umemiya y el lugar que construyó pudieron salvarlo, ya que lo aceptaron tal y como era. Y es por eso que quiere hacer algo por esas personas y por el lugar que Umemiya creó. Al escuchar esto, a Nirei se le iluminan los ojos y le dice que lo puede entender perfectamente, ya que él también está ahí porque alguien de la Furin lo salvó, y bastante sonrojado le dice que se alegra que ellos dos tengan algo en común. Finalmente Nirei le dice que estuvo hablando con sus compañeros sobre esforzarse para no perder contra Sakura y le pide a Kyotaro que dé su mayor esfuerzo para que cuando Umemiya y los demás ya no estén, sean ellos los que protejan la ciudad. Al escuchar esto, la cara de Kyotaro cambia y se muestra preocupado, preguntándole a qué se refiere con lo de que Umemiya y los demás ya no estén. A esto Nirei le responde que Umemiya y los Reyes Celestiales se van a graduar pronto, ya que están en tercer año. Esto toma por sorpresa a Kyotaro y menciona que nunca se le había pasado por la cabeza eso, y si sigue así nunca podrá superar a Sakura, ni será capaz de proteger a la ciudad. Volvemos al presente y vemos cómo Kyotaro le dice a Umemiya que dejará de evadir las cosas molestas y dejará de tomar el camino fácil, ya que quiere proteger la ciudad y la Furin. Al escuchar esto, Umemiya con una gran sonrisa le dice que está bien y que tiene muchas ganas de ver hasta dónde puede llegar. Finalmente Kyotaro se marcha del lugar, mientras que Umemiya empieza a hablar con alguien, y pues resulta que los Reyes Celestiales estaban escondidos, escuchando toda la conversación de Kyotaro con Umemiya, los cuales se muestran bastante felices, ya que Kyotaro pudo dar un gran paso como persona, a lo que Umemiya les dice que tienen mucho que agradecer a Sakura, ya que gracias a él, Kyotaro pudo seguir avanzando, y eso es algo que le alegra mucho. Y bien amigos, este ha sido el resumen del capítulo 166 al capítulo 168 del manga de Wind Breaker. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Y recuerden que si desean apoyar al canal de alguna forma, pueden hacerse miembros del canal. Eso me ayudaría mucho para seguir trayéndoles más contenido. Sin más por añadir, nos vemos en el próximo video.